Hola niños y niñas del quinto A. En esta ocasión vamos a ver las guías de Ciencias Sociales, Historia y Geografía que corresponden a las culturas prehispánicas que estábamos revisando en clases para los niños que pudieron acudir. Bueno, vamos a hacer lo mismo que en Ciencias Naturales. Vamos a hacer un pequeño repaso desde la guía 1 a la guía 3 y después vamos a pasar por completo la guía cuarta y la guía quinta. Bien, entonces comenzamos con la civilización maya. Esta cultura prehispánica se le llama prehispánica, ¿por qué? Porque habitaron desde antes que llegaran los españoles a conquistar América. Bien, entonces comenzamos. Ellos habitaron desde hace 2000 años antes de Cristo hasta el año 1400 después de Cristo. Se dice que aún quedan familiares o descendientes, mejor dicho, de los mayas, pero son muy escasos. Bueno, ellos ocuparon en su mayoría el territorio de la península de Yucatán. Recuerdan que la península es un trozo de tierra rodeado por mar, pero una parte de tierra que lo conecta con el resto, como la península de Camancha, por ejemplo. Es igual. Si no tuviera esta parte de tierra, sería una isla y estaría rodeada de agua. Vamos a ver la organización social. Su gobernante era Halash Winish, que era el jefe de la ciudad-estado. Luego el que estaría aquí en la cima. Luego venían los sacerdotes, que eran miembros de la clase religiosa. Se creía que ellos tenían contacto con los dioses. En tercer lugar vendría la nobleza, que serían los familiares de ambos, tanto del Halash Winish como de los sacerdotes. Número 4 estarían los artesanos y campesinos, aquellos que se encargaban de cultivar la tierra, de crear artesanía y todos los utensilios que necesitaban. Y en último lugar estarían los esclavos. Estos estaban en la clase social más, en la parte más baja, y ellos son los que ejercían el trabajo pesado, es decir, la construcción de todas estas pirámides. Ellos se encargaban de proveer a los de la nobleza y a Halashwinich junto a su familia. La organización política. Los mayas formaron ciudades-estado, es decir, que en cada zona había una ciudad-estado donde había un Halash-Winich y este se encargaba de proveer lo necesario para su ciudad-estado. No era un imperio donde solamente había un poder que lo ejercía una persona, sino que cada uno se encargaba de su ciudad-estado, al igual que los alcaldes, para que hagan una comparación social a la antigüedad y ahora. Vamos a ver su vestimenta. Bueno, ellos vestían de acuerdo al nivel social que pertenecían. La familia real y los servidores del Estado usaban atuendos más elaborados, con incrustaciones de plumas y piedras, y también vestían con cinturones y sandalias. Las mujeres de clase baja vestían faldas largas y camisas amplias, hechas de algodón, las cuales podían bordar con muchos colores. Los hombres agricultores vestían un pati, una especie de calzón básico y tenían el pecho descubierto. Bien, después hay una actividad que deben completar la oración, de acuerdo al texto. Veamos la segunda guía, que también tiene relación a los mayas. Bien, antes dice aquí, recordemos que una civilización es un grupo de humanos que vive en una sociedad. Tienen su propia organización autoritaria con sus roles y atribuciones. También desarrollan ámbitos como la ciencia, las artes y la economía, todo dependiendo de cada civilización que se dedique a lo suyo. En este caso, los mayas eran muy espirituales, tenían bastantes rituales. Vamos a ver otras características importantes de ello. Vamos a la religión. Ellos eran politeístas y dualistas. ¿Qué quiere decir? Que adoraban a dioses que le brindaban abundancia y bienestar y creían en dioses capaces de causar la muerte y la destrucción si ellos realizaban acciones que consideraban malas o consideraban fuera de lugar. Todos los dioses estaban relacionados con la naturaleza, las estrellas y con su calendario astronómico llamado Hap. Los mayas elaboraron un libro sagrado llamado Popol Vuh. Este estaba construido de corteza de árbol porque no tenían papel y su escritura era cuneiforme, es decir, tenía rayitas y puntos. Los principales dioses fueron Hunab-Ku, dios principal creador de todo, e Itzamna, dios de la sabiduría.
Se adoraban a los dioses por medio de rituales y actos adivinatorios que comandaban los sacerdotes dentro de los templos que tenían formas de pirámides. Aquí tenemos el templo de Kukulcán, que vendría a ser uno de los más importantes. El Popol Vuh en la portada de su libro sagrado y el Hat, su calendario maya, que era muy cercano al que tenemos hoy, de 365 días. La economía. Parte importante del sustento de ellos se vinculó con la agricultura, mediante diversas técnicas como la irrigación de los suelos. La irrigación viene siendo cómo ellos regaban, cómo ellos desplazaban el agua desde un torrente hacia las plantas o los cultivos. Se dedicaron principalmente al cultivo de maíz, porotos y papas. También se dedicaron a la pesca, la caza y la recolección de frutos, como el algodón y el cacao. Con sus frutos producían medicinas, telas y artesanías. Aquí vemos cómo los mayas desarrollaban sus actividades en forma rutinaria. La vida cotidiana. Eran educados en sus hogares y ayudaban con las labores tanto en la agricultura como en casa. Dentro de sus costumbres estaba la deformación craneana. ¿Sí? ¿Cómo lo hacían? Al recién nacido le moldeaban su cráneo con 2 tablas para que quede plano. También se hacían tatuajes y perforaciones en las orejas, labios y nariz. Incrustaban piezas de oro, jade y huesos. ¿Por qué realizaban la deformación craneana? Bueno, ellos decían que sus dioses tenían esa forma de cráneo y querían asimilarse. Deformaban el hueso y como dentro está la masa cerebral que es blanda, también ésta se moldeaba a eso. Las mujeres se encargaban de elaborar productos de cerámica y vestimentas hechas de algodón. Además participaban en las labores agrícolas, criaban animales, elaboraban comidas y bebidas para las fiestas religiosas. Las mujeres que nacieron dentro de la nobleza lograron ser sacerdotisas, parteras y curanderas. Aquí tenemos entonces una familia comiendo, reunidos en la casa. Primero comían los hombres y luego las mujeres, porque predominaba la alimentación basada en productos agrícolas, y estos eran ricos en nutrientes. Ahora vamos a ver la cronología de la historia maya. El periodo preclásico que comienza en el año 2000 a.C. hasta el 300 a.C., ellos vivieron en grupos muy pequeños aquí alrededor de la costa del Mar del Caribe, en la península de Yucatán. Luego viene el periodo clásico que comienza el año 300 antes de Cristo hasta el 900 después de Cristo. Aquí es donde ellos tuvieron su mayor esplendor. Comenzaron a vivir más adentro, ya en esta zona, y pudieron desarrollar sus ciudades-estado. Luego comienza su periodo posclásico, que ya viene en decadencia su civilización por falta de recursos y también por la llegada de los españoles, donde tuvieron que comenzar a dividirse y vivir en pequeñas tribus que más eran tribus familiares, por decir así, para esconderse tanto de los españoles como de los aztecas, porque después vamos a ver qué pasó con los aztecas, que también habitaban por esa zona. La colonización generó un gran impacto en la civilización maya, que ya se encontraba en declive por falta de recursos. Esto provocó una decadencia más rápida y progresiva. Pese a ello, hoy en día aún habitan sus descendientes en el territorio presentado. Vamos a ver su herencia cultural. El uso del cero. Ellos eran una de las civilizaciones que tenían el número cero. No todas lo tenían. Los incas y los aztecas, que vamos a ver después, ellos no tenían el número cero. La escritura jeroglífica, palabras en sílabas talladas en piedras. Los libros elaborados de corteza de árbol. La tala y la roza, que eran sus técnicas de riego, son muy antiguas y aún en algunos lugares las siguen utilizando. Los conocimientos astronómicos, tanto de los ciclos lunares, de las estrellas y de los planetas, también de los movimientos de la Tierra. El calendario solar, que no se llama Popol Vuh, es el HAB de 365 días por año, y la elaboración de medicinas en base a hierbas y otros frutos. Las técnicas avanzadas en pinturas y esculturas humanas de animales mitológicos que ellos creían que existían en base a su religión. Bien, ahora deben hacer una actividad de colocar el número de la columna A en la definición que corresponde a la columna B. Ahora pasamos a los aztecas. Ya, en este mapita se puede dividir el Océano Pacífico y el Océano Atlántico.
En este lugar es donde ellos comenzaron. Dicen que comenzaron desde el año 1100 después de Cristo hasta el año 1521, obviamente después de Cristo, tiempo donde descendió por la colonización de los españoles. En un inicio los aztecas eran llamados mexicas. Este pueblo nómade habitó alrededor de Mesoamérica. Esta es la región mesoamericana que le llaman. Es donde está el canal de Panamá, donde se encuentra el mar del Caribe. A esa zona le llaman Mesoamérica, lugar desde el cual emigraron hacia el sur para asentarse a orillas del lago Texcoco. Aquí sí se puede diferenciar que dice Texcoco. Aquí hay un lago. Aquí ellos comenzaron, que hoy en día es Ciudad de México, que es la capital. Bueno, aquí los aztecas fundaron Tenochtitlán. Ese fue un detalle que se me escapó. La ciudad principal de los mayas se llaman Chichen Itza. Su mayor gobernante es Halach-Winich en ciudades-estado. Eso hay que recordar que es principal. Aquí en la civilización azteca, su ciudad predominante es Tenochtitlán y su mayor gobernante es el Huey-Tlatoani. ¿Ven que tienen similitudes? Vamos a ver por qué. Los aztecas comenzaron a consolidar el control sobre los pueblos que habitaban en el lago Texcoco. Es decir, aquí habían tribus, colonias o pueblos, aldeas, como quieran llamarle, de personas que tenían sus propias costumbres, pero eran muy pequeños. Y los aztecas, que les decían los mexicas, empezaron a conquistar los demás territorios, haciéndolos partícipe de los aztecas, teniendo sus propias costumbres y culturas que fueron incluyéndose, se fueron combinando con los demás pueblos que estaban alrededor. Fortalecieron el control de los territorios ya dominados y emprendieron diversas campañas para expandir su poder. Los territorios conquistados por los aztecas correspondían al área que actualmente ocupa el centro-sur de México y parte de Guatemala. Estos territorios tienen en su centro la meseta central de México, la que está rodeada por varios cordones montañosos. Si bien en esta zona predomina un clima cálido, en las alturas es posible encontrar climas fríos de montaña y en otras zonas paisajes tan variados como selvas, desiertos y bosques. Vamos a ver su organización social. Bueno, como vimos antes, el Huey-Tlatoani era el jefe del ejército, el supremo sacerdote, dictaba justicia y promulgaba las leyes en el Consejo Supremo. Si podemos hacer una diferencia muy grande, es decir, que los mayas eran más espirituales, ellos veían el movimiento de las estrellas, observaban tanto eso que de ahí definieron su calendario. Pero ¿cómo eran los aztecas? Eran unos guerreros, así los definían. Después del Huey-Tlatoani viene la nobleza. Y en la nobleza tenían el poder político, militar y religioso. Se componía por los señores de las ciudades y sus familias, los sacerdotes, los altos cargos militares y los recaudadores de impuestos. Número 3 tenemos a los comerciantes. Estaban organizados en gremios y se encargaban de crear nexos entre la capital y los territorios más lejanos. Ellos informaban sobre posibles enemigos y de las riquezas de otros pueblos y territorios. 4. Tenemos al pueblo o gente común. Constituían el mayor grupo de la población. Los artesanos heredaban sus oficios y su producción estaba destinada a los ritos religiosos. Trabajaban en labores agrícolas, colaboraban en obras públicas y en el ejército. Siervos y esclavos eran criminales, prisioneros de guerra o personas con deudas. Eran sacrificados en las fiestas religiosas o destinados al trabajo pesado. Trabajo pesado consistía en ¿qué? En las construcciones de sus pirámides donde realizaban sus rituales. Las mujeres tenían que atender a sus esposos, guardar silencio frente a ellos, obedecerles y asumir las labores del hogar. Cuidaban de sus hijos hasta los 2 años. A partir de esa edad eran educados por el padre o la madre, según el género del hijo. Es decir, si era niño, se tenía que ir con el padre a aprender cosas del oficio de él, y si era niña, debía quedarse en casa a aprender los labores que realizaba la mamá. Las mujeres de la nobleza no podían acceder a los cargos políticos, militares ni religiosos.
En cambio, las mujeres del pueblo traspasaban las tradiciones, se encargaban de labor agrícola y confeccionaban las vestimentas. Vemos su organización política. Ya sabemos que el Huaytlatoani era el jefe máximo y emperador, porque la civilización azteca sí era un imperio, es decir, el poder lo tenía una sola persona. Y esta tiene el poder absoluto, es decir, él toma todas las decisiones. El Chihuahuahualt, especie de viceemperador, asistente y consejero privado del gobernante, lo reemplazaba cuando éste se ausentaba de Tenochtitlán, cuando debía acudir por asuntos internos de ellos, debían ir a otro lugar de su mismo imperio. El Tlacochcalcat, general del ejército, tenía a cargo la planificación de las batallas y era acompañado por un vicegeneral llamado Tlacatecatl. El Tlatoque, el gobernante de Caaltepetl, las grandes provincias en que se dividía el imperio. El Calpulec, dirigente de los Calpulli, es decir, de un grupo de familia. Calpulli viene siendo la familia, entonces era el jefe de cada familia. Se creían descender de un antepasado en común y que habitaban en un espacio determinado. Cada provincia azteca estaba compuesta por varios Calpulli, es decir, varias familias. Bueno, aquí también debían completar las oraciones. Y pasamos a la guía número 4, que es la continuación de la civilización azteca. Vamos ahora a ver otras características de los aztecas. La religión. También eran politeístas, es decir, creían en más de un solo dios. Sus dioses más importantes tenían relación con el universo, las estrellas, el ciclo solar y los cultivos. Todo fenómeno como las lluvias, las sequías y las estaciones para ellos sucedían por voluntad de los dioses. Para honorarlos realizaban rituales y sacrificios humanos. Los mayas también realizaban sacrificios humanos. Así pensaban que ellos, los dioses, les perdonarían y le darían el alimento y territorio para vivir. Es decir, ellos realizaban un sacrificio para obtener abundancia u obtener lluvia para sus cultivos. Su dios más importante fue Huitzilopochtli, dios de la guerra, la sabiduría y el poder. Es el dibujito que tenemos aquí. Lo identifican con la serpiente. ¿Ve que en la mano lleva una serpiente? Bueno, ahora veamos su economía. La economía azteca se sustentó en la agricultura, la artesanía y el comercio, junto a otras actividades que estaban organizadas por la autoridad imperial. Desarrollaron una técnica de cultivo especial en la que se empleaba el lodo del lago Texcoco para abonar pequeñas islas artificiales donde flotaban en el lago y de esa forma podían tener cultivo todo el año. Respecto a la artesanía, los aztecas se destacaron por la elaboración de objetos de oro, plata, esmeraldas, algodón y plumas. Y aquí hay algo que mencionar. Los aztecas vivían en alrededor del lago en la ciudad de Tenochtitlán porque se decía que en su religión, en sus, digamos, profecías, que este dios Huitzilopochtli les había dicho a sus sacerdotes por medio de un comunicado que donde ellos vieran un águila devorando una serpiente, debían construir allí su imperio para tener abundancia y ser prósperos. Es decir, un gobierno, un imperio, porque no es un gobierno, un imperio donde les favorezca. Y justo cuando ellos iban caminando alrededor de este lago, observaron este mismo acto, donde estaba el águila sobre un cactus comiendo, devorando una serpiente. Por esa razón vivieron en este lago y se las arreglaron como pudieron para poder crear un método, una técnica para tener sus cultivos. Por lo tanto, hicieron sus islas flotantes, donde construían allí el tipo de abono necesario para poder cultivar. Ahora veamos el ejército militar, que es su parte más importante. Poseían una formidable organización militar que les garantizó el dominio de la región durante su etapa imperial. Contaban con la labor de inteligencia de los comerciantes y mercaderes que brindaban información clave previa a las invasiones, que generalmente duraban hasta que sus enemigos cedieran al vasallaje.
La guerra era fundamental en el modo de vida azteca, por ejemplo. Era el único factor de ascenso social para los plebeyos, por lo que los hombres recibían instrucción militar desde edades tempranas. Es decir, veamos su pirámide social. Si ustedes eran unos campesinos artesanos y querían pertenecer al ejército, automáticamente subían de rango y esto les permitía obtener más recursos alimenticios, tener un mejor hogar y pertenecer ya a una clase social más alta, donde fueran reconocidos. Para ellos, contar con la labor de inteligencia de los comerciantes era esencial. ¿Por qué? Porque los aztecas impusieron su imperio para que los pueblos del alrededor también se incluyeran dentro de ellos. ¿Y cómo lo hacían? Si llegaban a un nuevo pueblo, donde ahí les preguntaban, ¿quieren ser parte de los aztecas? Porque si no, debemos eliminarlos. Por lo tanto, ellos decían, sí, vamos a ser parte de ellos y le trabajaban a los aztecas, haciendo lo que ellos tuviesen, siendo campesinos, siendo comerciantes, con el oficio que ellos tenían, provenían a los aztecas. De esa forma ellos comenzaron a realizar, a formar su imperio. El desarrollo cultural fue el arte, donde fueron hábiles escultores plasmando figuras de sus dioses. Su expresión más representativa fue el arte plumario. ¿Por qué? Porque había muchas aves allí, muchas aves de distintos colores donde habitan en esa zona de Mesoamérica. La escritura, si bien transmitían su cultura de forma oral, utilizaron un tipo de escritura pictográfica, es decir, basada en símbolos y dibujos. Recuerdan que los mayas eran de rayas, líneas y puntos. Bueno, la de ellos era más pictográfica, es decir, con dibujos, que relataban acontecimientos, tradiciones y creencias. Medicina. En base a minerales y plantas desarrollaron distintos tipos de medicamentos y técnicas curativas. La vida cotidiana. Los aztecas en general iniciaban su día dándose un baño de agua fría. En el caso del pueblo o gente común, esto se efectuaba al amanecer. En ciertas ocasiones estos baños eran de vapor, un acto ritual de sanación y purificación. Entre las chinampas, que era la técnica que ellos tenían para hacer sus cultivos en estas islas flotantes, trabajaban los campesinos en movimiento incesante de comerciantes en canoas. Trasladaban sus mercancías en dirección a los mercados. Al atardecer, los aztecas regresaban al hogar a ingerir la comida principal del día. Luego de ello realizaban ciertas labores, entre ellas tejido, a cargo de las mujeres. La actividad que deben realizar aquí es escribir el número de la columna A en la definición que corresponde a la columna B. En el número 1 tenemos arte, número 2 chinampas, número 3 ejército militar, número 4 medicina y número 5 Huitzilopochtli. En la columna B tenemos el dios de la guerra, sabiduría y poder. Es en base minerales y plantas curativas, la técnica de cultivo en islas flotantes, la organización inteligente y formidable y la técnica de plumaje plasmado de su cultura. Ahora vamos a ver la quinta guía que corresponde a la civilización inca. Como dije, vamos a ver tres civilizaciones. Ya conocimos la maya, ya conocimos la azteca y ahora la inca. El origen de los incas es posible hallarlo en las cercanías del lago Titicaca en el altiplano andino, desde donde emigraron a comienzos del año 1100 después de Cristo. Si se fijan bien, los mayas son la única de las tres civilizaciones que habitaron desde antes de Cristo. Para sentarse en el Valle del Cusco, desde allí, desde el Valle del Cusco, comenzaron a someter, lo mismo que los aztecas, a los pueblos que estaban alrededor por medios pacíficos y violentos, es decir, en algunos lugares los pueblerinos cedían, decían sí, nos vamos a unir, pero en otras partes no, realizaban batallas porque no se dejaban. Durante los años 1300 fundan la ciudad del Cusco, esa es su principal ciudad. Este imperio abarcó importante territorio del que hoy en día son Ecuador, Bolivia, Perú, Chile
y el sur de Colombia, aquí, un pedacito de Colombia. Los incas bautizaron su territorio con el nombre de Tahuantinsuyo, lo que significa las 4 regiones, por sus 4 climas presentes: la sierra, el desierto, la selva y las alturas, llamados en quechua Chinchasuyo, Cuntisuyo, Antisuyo y Collasuyo, para poder conectar el amplio territorio y sus poblados. Los incas crearon una extensa red de caminos que atravesaban selvas, montañas y quebradas, y hoy sería conocida como Capac Ñan o el Camino del Inca. El mayor desarrollo alcanzado por esta civilización fue en los años 1400, pero fueron interrumpidos de modo abrupto por la llegada de los españoles, es decir, cuando ellos alcanzaron su tope en su cultura, donde tenían todo a su favor, justo llegaron los españoles. Tras el encuentro, los incas fueron conquistados, poniendo fin a su imperio, pero no a su cultura, la cual sigue estando presente entre sus descendientes. Veamos su organización social. Aquí el mayor se llamaba Sapa Inca, que era la máxima autoridad que tomaba todas las decisiones políticas y administrativas junto a un consejo asesor. Pero también era un imperio, al igual que los aztecas. El único que no era un imperio eran los mayas, donde tenían su ciudad-estado, donde había un líder en cada ciudad-estado. En los imperios solamente hay una persona que dirige. Después estaba la alta nobleza, sus cargos eran hereditarios y estaba constituida por la familia del Sapa Inca. Es decir, si el cargo era hereditario, pasaba de abuelo al padre, del padre al hijo, al nieto, etc. Después estaba la baja nobleza, su lugar era otorgado por el Sapa Inca. Lo integraban los sacerdotes, los jefes militares, los gobernadores y los altos funcionarios provinciales. El pueblo estaba compuesto por campesinos y artesanos, quienes debían pagar tributo al Sapa Inca, prestaban servicios al ejército y al Estado. Los yanaconas estaban obligados a trabajar de por vida y su condición era hereditaria, es decir, no tenían oportunidad alguna de ya no ser más yanacona. La mayoría de las veces debía ser en trabajos domésticos y de otros tipos. En el centro del Cusco tenía un carácter sagrado. Vivía la nobleza y se ubicaban los grandes templos. En sus alrededores había grandes áreas rurales destinadas al desarrollo de la agricultura. Aquí tenemos una imagen donde se representan todos los grupos y dónde están sus actividades. Organización social. Esta sociedad estuvo normada por dos principales principios fundamentales: la reciprocidad y la redistribución. Estos posibilitaron la colaboración en las distintas tareas y el intercambio de los productos obtenidos al interior de la comunidad. El Sapa Inca era dueño de todas las tierras del imperio y su autoridad se transmitía en forma hereditaria entre sus descendientes directos. El Suyuyuc Apu eran los gobernadores de cada uno de los 4 suyus. ¿Recuerdan los suyus? Aquí estaba el Chinchasuyo, Cuntisuyo, Antisuyo y Collasuyo. El Lapunchic eran los gobernantes de las provincias en que se dividían los suyos. Formaban parte del ejército. Los Curaca, el jefe político y administrativo, se encargaba de centralizar los recursos, redistribuirlos y entregar el tributo al imperio. Explico esto. Las personas que trabajaban con la tierra, que vendrían siendo los del pueblo y los yanaconas, en su mayoría los del pueblo, ellos trabajaban la tierra y recolectaban los frutos. Estos debían ser entregados a los curacas, a los sapunchic y a los suyuyu, donde ellos redistribuían y la gran parte se iba a la familia del Sapa Inca, que vendría siendo la alta nobleza, luego a la baja nobleza, luego al pueblo y lo que sobraba o el resto que había se lo daban a los yanaconas, como si fueran esclavos. Por ejemplo, los de la cordillera eran los alimentos para los de la cordillera. Si ellos querían intercambiar, debían atravesar el camino del Inca, el Capac Ñan, para poder
y hacer un intercambio de alimentos y de recursos. Luego tenemos al chasqui, el funcionario encargado de transmitir de forma oral las órdenes o noticias imperiales a lo largo del territorio. Se dicen que los chasqui tenían un camino oculto que solamente ellos conocían porque eran capaces de llegar a lugares muy lejanos en poco tiempo. Eran los famosos carteros de hoy en día. Las mujeres. La mujer jugó un papel importante en la sociedad. En cada clase social tenía un rol diferente. Las mujeres de la nobleza eran escogidas para ser esposas de la alta nobleza. Le rendían culto al sol durante toda su vida y cuidaban su aspecto personal. Las mujeres del pueblo, por su parte, se responsabilizaban de las labores del hogar y colaboraban en el cuidado de los animales, la agricultura y la manufactura de vestimentas. Ahora hay que realizar la siguiente actividad. Lo voy a dejar acá para que esté más grande. Lo que está en la columna A deben colocar el número en la definición de la columna B. Es decir, Tahuantinsuyo, número 1, hay que buscar aquí dónde pertenece. Número 2, Chasqui. Número 3, Alta Nobleza. Número 4, Suyuyuc Apu. Número 5, Capac Ñan. Número 6, Cusco. Número 7, Curaca. Número 8, Zapa Inca. Número 9, Yanaconas. Número 10, Pueblo. Columna B. Cargos hereditarios, familia del Zapa Inca, jefe político y administrativo, funcionario encargado de transmitir mensajes, valle principal donde habitaba la nobleza, las 4 regiones, ¿cómo le llamaban a las 4 regiones? Gobernador de cada suyu, los campesinos y artesanos que pagaban tributo, los que servían a la nobleza y familia de Zapa Inca, la autoridad máxima, dueño de todas las tierras, y cómo se llamaba el camino del Inca. Bien chicos, estas fueron las guías de historia. Espero estén muy bien. Nos vemos pronto.